Aprendo en casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria. El día de hoy vamos a tener algo totalmente diferente. Esta semana vamos a tener una redoble de tambores, por favor. ¡Semanas de repaso! Para que no te olvides de nada, es bueno de vez en cuando repasar y sobre todo poner en práctica lo aprendido. Les voy a dar una pista sobre lo que veremos el día de hoy. ¿Repasar o no repasar? He ahí la cuestión. ¿Ya lo recordaron? ¿Ya lo recordaron? ¡Por supuesto! Hoy vamos a recordar cómo elaborar un texto dramático. En ese programa aprendimos a reflexionar en torno a la importancia del agua, elaborando un libreto o guión teatral de la mano de Yorick. ¿Se acuerdan cuáles eran los pasos? ¿Más o menos? No se preocupen, porque hoy lo vamos a recordar, ¿sí o no? Nos vamos a convertir en dramaturgas y dramaturgos, como el mismísimo Shakespeare. ¿Saben? Aunque ustedes no lo crean, él y nosotros vivimos una experiencia muy similar, la cuarentena. Y fue en ese encierro que el buen Willy Shakespeare escribió varias de sus obras. En esos tiempos era la peste en lugar del coronavirus, pero cuarentena es cuarentena al fin del día. Así que pensemos un poco. ¿Qué podemos crear para aprovechar estos tiempos que nos han tocado vivir y crear algo que sea un aporte valioso para la humanidad? ¿Sobre qué podré escribir para ayudar a mi comunidad? ¿Qué tal el agua? El agua. Una historia sobre la contaminación del agua y cómo esta ha afectado a tantos seres vivos en nuestro país y el mundo. ¿Qué dicen? El planeta va a estar muy agradecido si escribimos esa obra y estoy seguro que Willy va a estar muy orgulloso. ¿Se animan a escribirla? ¡Excelente! Muy bien. Lo mejor de todo es que como el teatro es un arte comunitario, toda tu familia también puede participar. Así que anímalos a hacerlo. Aprovecha que no van a tener excusa de que tengan que salir a algún lugar. Ahora sí, para hacer el reto más interesante, partamos de esta premisa. Nuestra amiga Ana, o sea la Autoridad Nacional del Agua, ¿qué es eso? Bueno, es la institución que promueve la cultura del agua y que enseña su valor social y ambiental y económico. Sí, esa importante institución te ha convocado a ti para que elabores un guión teatral. ¡Así es! Vamos a ser escritores, creadores, directores y protagonistas de nuestra propia historia. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Podremos hacer realidad nuestra obra maestra aquí en casa? ¿Vale la pena crear teatro ahora que los teatros se han visto obligados a cerrar por el COVID-19? ¿Vale la pena crear historias y seguir dándole rienda suelta a nuestra imaginación? ¡Pues por supuesto que sí! Y para hacerlo hay que llamar a uno de mis profesores favoritos, el capo entre capo en estos temas, el profesor Ian. ¡Hola profesor! ¿Cómo está? ¡Bienvenido! Hola Rodrigo, ¿en qué andas ahora? Yo estoy fantástico, verá. Mis amigos y yo nos hemos puesto un pequeño desafío creativo. Crear nuestro propio libreto teatral. ¿Quieres hacer teatro? Así es, queremos seguir los pasos a William Shakespeare, a Molière, o en el caso peruano, a Mariana de Altaus, Alonso Alegría o Enrique Solari. Vamos a aprovechar toda tu creatividad y entusiasmo y entonces tienes que tener algo bien claro. Tienes el tema, eso es lo más importante. De hecho, sí. La Ana nos ha pedido realizar una obra que hable sobre el impacto de la contaminación del agua en todo el mundo. Entonces déjame buscar, que creo que tengo el ejemplo perfecto para ti. Vamos a ver aquí. ¿En serio? Sí, aquí está. Te lo voy a compartir. Gota y Martín contra el monstruo contaminador. Lo leemos. ¿Es en serio? Este es el momento para el cual he estado esperando toda mi vida leer algo frente a una audiencia tan grande. Ese es el espíritu. Yo leo las acotaciones, que son las indicaciones que en las obras de teatro se les hace a los personajes. Como que entran por aquí, salen por allá, o sobre cómo hacen algo importante que no van a decir con palabras.
Muy bien, ¿podría repetirme cómo es que llamamos a esas cosas que los actores no dirán con palabras? Acotaciones. Yo las voy a leer y también los diálogos que corresponden a los personajes de contaminación y agua. Perfecto, me queda clarísimo. Entonces, ¿qué voy a leer yo? Porque, ¿sabe? No sé si esté preparado. Nos ve todo el Perú en este momento. Para que algo salga bien, primero hay que intentarlo. Me gusta mucho esa actitud. Vamos a hacerlo entonces. Muy bien. Tú, Rodrigo, leerás los personajes de Gota y Martín. ¿Está bien? Ok, Gota y Martín. Los tengo. Comenzamos entonces. Perfecto, pero antes de empezar, ¿alguno tiene una especie de pasado tortuoso, un pensamiento que la atormenta? ¿Tiene mala la internet en la casa? ¿Qué te parece si lo vamos descubriendo en el camino? Ok, sí, me parece justo. Empecemos. Listo. Empecemos, ok. Fluido como el agua, entrando en personaje. Gota y Martín contra el monstruo contaminador. Acto 1. Gota es salvado. Escena 1. Se abre el telón y en escena vemos un espacio que simula un bosque. 2 árboles o plantas en el fondo del escenario y una tela azul que cruza en diagonal el escenario, simulando un río. Se reproducen por los parlantes el sonido del río y de las aves. Entra Gota perseguido por contaminación. Voy a acabar contigo, gracias a la ayuda de todos los humanos que les encanta contaminar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Este monstruo me va a matar! Agua entra en escena. ¿Qué pasa, Gota? ¿Quién quiere acabar contigo? ¿Quién eres tú? ¿Acaso tú también quieres acabar conmigo? No, todo lo contrario. Voy a defenderte de este monstruo. Soy quien les da vida a los ríos, lagos y mares. Soy el mago de las aguas. ¿De dónde saliste tú? Vete y déjame en paz. Soy contaminación y voy a destruir los ríos, el aire y todo el planeta. No te lo voy a permitir. Así, mira cómo tiemblo de miedo. Entra Martín corriendo. Gota, ¿qué está pasando? Hola, compinche. No te preocupes. Solo estoy dándole un poquito de suciedad a esta inocente Gotita. ¡Sálvame, Martín, amigo! ¡Me estoy contaminando! ¿Pero por qué? No te va a pasar nada. Este monstruo es solo basura. Agua hay un montón en el mundo, es infinita. Es tanta que seguro puede diluir a esta fea porquería. No pasa nada. Por personas equivocadas como tú, es que el monstruo de la contaminación ha llegado hasta aquí. ¿Sabías que, según la Autoridad Nacional del Agua, de toda el agua que existe en el mundo, solo el 2.5% es agua dulce, consumible para el ser humano? ¿Qué? ¿Solo el 2.5% de toda el agua que existe en el mundo es agua dulce y consumible para el ser humano? No puedo creer ese dato estadístico que acaba de ser revelado. Uy, será pan comido destruir este planeta. No dejaré ni una gota. Ah, eso es mentira. El mago de las aguas está en lo cierto. El 97.5% de agua que se encuentra en mares y océanos es salada. No se puede consumir. No pensé que estábamos tan mal. O sea, pero 97.5% de toda el agua en el planeta no se puede consumir. Es una locura cómo hemos llegado a estar tan mal. De hecho, no lo estábamos. El Perú es un país privilegiado. Cuenta con 1.89% de la disponibilidad de agua dulce en el mundo. Por ello, debieron cuidar esa agua dulce y administrarla con justicia y equidad para todos. Pero no lo han hecho. Mago de las aguas, yo estoy dispuesto a seguir tus recomendaciones para luego ir a contarle a mi familia y así salvar todos juntos a Gota y a todo el agua del mundo. Bien dicho, pequeño humano. Gracias, Martín, gracias. Si no fuese Gota, seguro que botaría una lágrima de emoción, como lo hacen ustedes, los humanos. Basta de sentimentalismos acuosos. No dejaré nada. Contaminaré toda el agua del planeta.
No lo permitiré. Rápido, mago, ¿qué debo hacer? Sigue estos consejos. Cierra el caño al lavarte dientes y manos. Báñate sin desgastar agua y mientras te enjabonas, cierra el caño. Usa la lavadora solo 2 veces por semana. Sí, y también organiza los residuos sólidos, separando el plástico y vidrio, así como el papel y los residuos orgánicos. Y no quemes basura. Tampoco tires basura al piso, ni al mar o ríos, ni arrojes el papel higiénico dentro del water. Y por último, jamás tires aceite a ningún tipo de cañería. ¿Crees que tú solito vas a poder detener mi ola de destrucción? El agua desaparecerá y se quedarán sin alimentos ni energía. Será el fin del planeta. No estoy solo. Tengo a mi familia, a mis amigas, amigos y a todo el Perú que hará de todo por salvar el planeta. ¡No me vencerás! Gritemos a una sola voz para destruir a este monstruo, que nos oigan en todos los rincones del país. El agua es vida. Cuidarla y no contaminarla es nuestro deber. Martín, Agua y Gota rodean a Contaminación y gritan fuerte la frase: el agua es vida. Cuidarla y no contaminarla es nuestro deber. El cuerpo de Contaminación se reduce y desaparece. Todos se abrazan y celebran. ¡Gracias, Perú! Martín se separa en una parte y le habla al público. El Perú ocupa el 8º lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua. En nuestro país se encuentra el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, y el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Contamos con miles de lagunas, cientos de ríos y con una gran cantidad de glaciares. Debemos aprender a cuidar, proteger, amar y respetar estas increíbles riquezas hídricas. Pensemos también en todos los seres que viven dentro de los mares, ríos y lagos. Nosotros somos responsables de todos ellos. El planeta está hoy más que nunca en nuestras manos. ¡Qué excelente obra! Ese momento en el que Martín, la Gota y el Mago de las Aguas se unen y derrotan al monstruo de la contaminación me pareció fascinante. Ojalá yo pudiese escribir algo así de bueno, profesor. Bueno, en el fondo de cada historia que nos emociona y encanta en una obra de teatro, ¿qué es lo que hay? Un buen libreto teatral, ¿cierto? Exactamente. El guión o libreto es donde se desarrolla la secuencia de acciones que realizan los diferentes personajes. Porque algo que debes saber muy bien es que en un guión teatral, más que escribir palabras, lo que hay que hacer es transcribir acciones de cada uno de los personajes. Acciones. ¿Así no se trate de una obra de acción o una obra de guerra? No importa el género. Acciones son las cosas que hacen los personajes y tienen que ver con sus búsquedas y objetivos que tengan. Ok, entiendo, me queda claro. ¿Qué te parece si revisamos paso a paso el guión que nos ha servido de ejemplo? Me parece excelente, profesor. Pero antes, amigos, ¿siguen con nosotros? Perfecto. ¿Qué les pareció esta obra? Fascinante, ¿no creen? Pues ahora es momento que nosotros redactemos la nuestra. Y para eso van a necesitar lápiz y papel. ¿Lo tienen a la mano? ¿No? Ok, no se preocupen. Toda gran obra teatral cuenta con un intermedio. Así que aprovechemos nuestro pequeño intermedio, para que puedan ir a conseguir lápiz y papel. Y recuerden, cuando vayan al baño, a lavarse las manos, como hemos aprendido en la obra que acabamos de leer, cuiden el agua. Vayan por lápiz y papel y volvemos para escribir nuestra obra. ¡Ya los espero!
Bienvenidos de vuelta. ¿Están listos? Porque yo ya lo estoy. ¿Sí? ¡Fantástico! Muy bien. Veamos. Visualicemos el texto del guión teatral que acabamos de dramatizar para saber qué es aquello que necesitamos tomar en cuenta para hacer el nuestro. A ver, ¿qué detalles pudimos notar a simple vista? ¡Exacto! ¿Te diste cuenta de que aparecían los nombres de los personajes y luego lo que ellos dicen? Muy bien, esos son los diálogos. Y así como ese detalle en el guión, hay distintos elementos que debes saber muy bien antes de empezar la aventura de escribir tu propia obra de teatro o tu propio guión. Así es, y para eso les comparto algunos conceptos importantes sobre lo que es un guión. Primero, el guión teatral es un escrito que contiene la historia que será protagonizada por personajes de la obra. Segundo, todas las historias que cuentan con un guión teatral constan de una estructura interna, el inicio, el nudo y el desenlace. Tercero, la finalidad de un guión es ser el soporte y guía para todos los involucrados de la dramatización: director, actores, escenógrafos, vestuaristas, sonidistas, que tengan claro todos los aspectos de la obra. Y por último, el guión permite que los personajes, representados por los actores, sepan qué van a decir cada uno. Por ello siempre se presenta a modo de diálogo. Sí, eso es básico, profesor. Eso es lo que diferencia a los guiones de los cuentos, los relatos o las novelas. Tal cual. Solo sabemos qué dicen o qué cosas son muy importantes que hagan. Nadie nos da detalles sobre lo que piensan. Esos vacíos están para llenarse cuando la obra se realice o se ponga en escena. ¿Sabe qué? Eso me recuerda a una famosa frase de teatreros. El teatro está para representarse, no para leerse. Sí, es que el fin último del guión teatral es cobrar vida en el escenario. Ahora, profesor, hay algo en lo que me interesaría ahondar un poquito más, y es en la estructura particular de los guiones. ¿Podría comentarme más al respecto, por favor? Por supuesto. Como podemos ver en el ejemplo, hay palabras y detalles que podemos notar a simple vista y que vamos a presentarlos a continuación. 1. Las acotaciones. Estas son las instrucciones que guiarán al lector en su presentación, pues dan detalle de la escena, de la escenografía, de cómo se va a presentar en el escenario o sus emociones. Estas acotaciones siempre se presentan con letra cursiva y cuando están dentro de un diálogo. Además, estará entre paréntesis, como ves en el ejemplo. Los actos. Estos son los que permiten distinguir un cambio importante dentro de la historia. Por ello, cuando vayas a un teatro, o si ya pudiste hacerlo, cada vez que iniciamos un acto, se abre el telón y al final se cierra. En cada acto puedes colocar opcionalmente un nombre que permitirá identificar de qué tratará este. Las escenas. Ellas se distinguen porque implican un cambio de personajes en la escena, ya sea que entran o salen, o un cambio de espacio o tiempo. Los personajes. En el guión se deben colocar siempre los nombres de los personajes. Estos se colocan en mayúscula y permiten identificar cada vez que participan del guión. Los diálogos. Son palabras u oraciones que serán expresadas de forma oral por los personajes. Esto es importante porque es el material que necesitan los actores para ensayar y estudiar lo que dirán antes de la presentación. ¡Genial! Ahora sí, está clarísimo, ¿no creen? Hay que tener en cuenta que normalmente en la primera acotación de cada obra es que se hace una descripción del lugar que se quiere representar el desarrollo de la historia.
En nuestro caso es muy importante, porque vamos a tener que ser dramaturgas y dramaturgos, directores, escenógrafos, vestuaristas y hasta actores de nuestra propia obra. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ser unos pulpos del arte escénico. Seguro que lo harás muy bien, Rodrigo. Bueno, veamos el ejemplo de cómo describieron el escenario y otros elementos en la primera acotación en la obra Gota y Martín contra el monstruo contaminador. Como verán, se describe a detalle los elementos que componen la escenografía y además acotan los efectos de sonido, que también son muy importantes para el desarrollo de la obra. Para eso sirve el teatro, para proyectar y motivar nuestros sueños. ¿Sabe qué? Me agrada mucho esa frase. Creo que la voy a colocar en nuestra obra. Gracias, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos, a mis amigas y amigos y a mí para preparar nuestro propio guión teatral. Pero antes de que se vaya, quisiera saber si nos puede dar algunas últimas recomendaciones, profesor. Sí, Rodrigo, por eso les voy a dar 8 consejos que les van a ser de mucha utilidad. Muy bien, 8 consejos. Ya lo saben, tengan algo listos para apuntar, va a ser muy útil. Punto 1. Ten siempre en cuenta el tema o situación que se abordará. ¿Para qué vas a escribir esta historia? Todo guión parte de una idea, así que recuerda, en esta ocasión, la ANA nos ha convocado para abordar el tema del cuidado del agua y por ende de distintos seres o elementos de la naturaleza. Deja que la inspiración venga a ti, no te desesperes. No desesperar. Sí. Perdón, es que el lapicero no escribía. Punto 2. Determina un ser o elemento de la naturaleza que esté amenazado por la contaminación del agua. Él será tu protagonista. ¿Ya tienes en mente a uno? ¿Puede ser una gota de agua? Una gota, o un chorrito, o el río Amazonas entero, o quizás un pequeño colibrí. Tú decides. Genial, voy a pensar en mi protagonista. Punto 3. Te recomiendo que primero escribas esta historia desde el inicio hasta el final, a modo de resumen, sin diálogos. Eso no será tu guión, sino más bien una base. ¿Y voy a poder hacer cambios después de tener esta base hecha? Puedes hacer todos los cambios que quieras. Imagina cómo iniciará la historia. ¿Qué conflicto se presentará después? ¿Qué solución se presentará al finalizar? Eso demanda mucha imaginación, eso es lo importante. Punto 4. Ahora sí define quiénes serán tus personajes. Definir personajes. Te recomiendo hacer una lista al inicio de tu guión. ¿Crees que todos pueden ir en el mismo orden? Pues no, debes colocarlos de mayor a menor protagonismo. Recuerda, Rodrigo, todas y todos los que nos ven pueden involucrar a su familia como personajes. Creo que voy a basar a mi personaje principal en un joven y talentoso estudiante, entusiasta de la actuación y que se llamará R, como Rodrigo, pero más enigmático. Punto 5. Imagina el lugar donde se desarrollará tu historia. ¿Sabes para qué te servirá esto? Creo que sí, pero preferiría que usted nos lo explique. Imaginar el lugar de la historia nos ayudará a determinar los escenarios que serán necesarios. Por ejemplo, el pedido que les ha hecho la ANA. Los escenarios dependerá del ser o elemento de la naturaleza que hayas elegido. Puede ser la selva, la sierra, la costa o algún lugar imaginario. ¿Puede ser cualquier lugar? El límite es la imaginación. Te recomendaría siempre que transcurra en algún lugar del Perú. En ese caso, creo que el lugar ideal será el Perú. Punto 6. Define en cuántos actos va a estar dividido tu guión. Le puedes ir asignando un título y anda pensando cuánto tiempo durará, qué recursos visuales o auditivos utilizarás. ¿Ya los tienes en mente? Casi, profesor, pero mejor siga usted mientras yo los tengo más claros. Muy bien. Punto 7. Al resumen general de la historia, divídelo por escenas y haz una descripción detallada de lo que va a suceder en cada escena. Esto te servirá como acotaciones.
Perfecto, ya tenemos 7 puntos. Falta uno, profesor. Muy bien, así es. Y para terminar el punto 8, aquí llegamos a una de las partes más importantes del guión, el diálogo. Tranquilo, no te asustes. Verás que después de todo el trabajo realizado hasta el momento, ya lo tienes casi todo. Todo lo que escribas en el diálogo será hablado por los personajes. Así que para eso te doy un consejo de Yapa. Lee en voz alta todo lo que escribas, de modo que puedas notar inmediatamente si suena bien o si necesita algún cambio. No olvides las acotaciones. Esta será tu primera versión. Excelente, profesor, muchas gracias. Ya sabes, lo más importante es el tema y el mensaje. Y pide apoyo a tu familia para que lean tu guión y te den recomendaciones. Luego, haces los reajustes necesarios y vas a tener la versión final. Ahora sí, ya estás más que listo para escribir tu propio guión. Muchas gracias, profesor, ha sido extraordinario como siempre. Gracias, Rodrigo. Nos vemos pronto. Qué importante es recordar, ¿no, Yorick? Sí, yo ya me estaba olvidando de algunas cositas sobre la estructura del libreto o guión teatral. Espero que, como a mí, a ustedes también les haya ayudado mucho este repaso. Recuerden la importancia de la planificación, porque sin ella, la dramatización estaría perdida. No sabríamos quiénes son los personajes, cuál es la secuencia de la historia, cómo inicia, dónde está el conflicto y cómo se soluciona. Ni qué recursos necesitaríamos para hacer la obra de teatro. Sería todo un desorden, un desastre. Estaríamos perdidos. Bueno, quizás estoy exagerando un poco, pero es porque este tema de verdad me apasiona. Lo que sí es cierto es que ahora te toca poner en práctica las habilidades planificadoras y creativas creando un nuevo texto teatral. Elige el tema que más te guste y haz volar tu imaginación, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos mañana! Muy bien, Yorick, otra vez, ¿sí? ¡Wow! Siempre hay muchas cosas por aprender. Recuerda que si te perdiste alguna clase, puedes ingresar a www.cableperú.tv. Ahí encontrarás clases, materiales y además todas las tareas que necesitas para seguir avanzando y aprendiendo en casa. Somos Cable Perú TV, tu conexión familiar.